Buenos días, hermanos. Créanme que me puse muy nervioso, más que una predicación, pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, hemos entrado a otro año más. Y cada año que pasa sabemos que se acerca más pronto la venida de nuestro Señor. Pero Dios marcó un mapa siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo de paquete, nuevecitos, junto con este planeta Tierra. El propósito de Dios era que Adán y Eva descubrieran las grandes maravillas de Dios y que a su vez Dios fuera su maestro y que todas las cosas y preguntas que ellos tuvieran se las iba a contestar la naturaleza, se las iba a contestar toda la vegetación, pero también nuestro Dios. Y ellos iban a empezar a adquirir una identidad al igual que Dios, pero pecaron. Y Dios se hizo responsable de la humanidad. Y el ser humano, a la vez que cuando pecó, se fue alejando cada vez de Dios. Y cuando el ser humano se fue alejando cada vez de Dios, cada vez que pasaban generaciones, iba perdiendo su identidad. Y el propósito de Dios siempre es que haya siempre un pueblo que pueda mostrarle al mundo el carácter de Dios para que puedan tener esperanza. Así es que llegó el diluvio, nuevamente Dios interviniendo, y vino la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, y se fueron a Egipto. Y hermanos, cuando se fueron a Egipto, iban los padres o los hijos de Jacob, iban ellos gozosos. Pero en Egipto, ¿qué había, hermanos? Idolatría, festividades, dioses. Egipto tenía muchos dioses. Tenía la trinidad egipcia, Isis, Horus y Set, Egipto. Y en aquel tiempo, entre más dioses se tenía el mundo, creían que eran más poderosos. Pero sin darse cuenta, el pueblo de Israel o la descendencia de Jacob se fue metiendo en un momento de oscuridad, de no conocer los principios de Dios. Y eso los llevó a una ruina e incluso a ser esclavos de Egipto. Sin darse cuenta empezaron a practicar ciertas cosas, al grado de que ya no sabían ellos nada, casi nada de Dios. Lo único que hicieron es clamar, porque cuando ya no sabes qué hacer y no tienes humanamente una salida, clamas y te llegas a acordar del Dios que algún día conociste. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Porque una vez que Dios tuvo que intervenir para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, Dios lo sacó como estaban, con toda su idolatría, con todos sus conceptos y preconceptos, con sus pensamientos puros y impíos, con todos sus defectos de carácter. No se puso a escoger y decir, a ver, ¿cuántos se han contaminado con la idolatría? Y ellos no, pónganse hasta atrás. Vamos a calificar el porcentaje de idolatría. No, así como estaba, lo sacó. Pero tenía un propósito especial que nunca ha cambiado desde que Adán y Eva pecaron. Deuteronomio capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado. Versículo 1. Que os enseñase para que lo pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra, ¿para qué, hermanos?
Que te vaya bien. Para que te vayas bien y seas multiplicado, como ha prometido Jehová, Dios de tus padres, en la tierra que, ¿qué dice? Fluye leche y miel. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel volviera a Dios, pero tenía que entrar en un proceso educativo. Y Dios les tuvo que dar el santuario, hermanos. Saben que cuando nosotros estudiamos el santuario, siempre me gozo de él. Porque en el santuario tú no vas a encontrar ninguna acusación contra los hijos de Dios. Cuando el pueblo de Israel llegaba al santuario, ellos no encontraban ninguna acusación. Solamente encontraban la solución para el problema de cada una de las familias del pueblo de Israel. Como anduvieran pecadores, el propósito del santuario era nuevamente redimir, levantar a la raza caída. Y aún más al pueblo de Israel. Amén. Ese era el propósito. Así es que el pueblo, cada vez que iba, tenía que entender ese principio. Que todo lo que se hacía en el santuario no era para acusarlos, sino era para perdonarlos, para redimirlos, para educarlos, para restaurarlos, para fortalecerlos, para que se sintieran en momentos débiles que la presencia de Dios está ahí. Amén. Sabemos que en Éxodo Dios le dijo a Moisés: y hará su santuario para mí, ¿donde qué? Donde yo habitaré en medio de ellos. Por eso cuando nosotros estudiamos el santuario, lo único que vemos es el amor, la misericordia de nuestro Dios, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera. El propósito de Dios era eso, hermanos. Y aún cuando salió el pueblo de Israel, que más o menos son como 4, salieron de Egipto como 4 Colimas y Villa de Álvarez juntos, 4 veces, de los habitantes que hay aquí. Muchísimos. Y Dios los sacó y tenía que educarlos de esa manera. Por eso el propósito fue, en Deuteronomio 6 les dice a Moisés y le dice a ellos. Versículo 10. Y será que cuando, en el mismo capítulo de Deuteronomio 6, y será que cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido la tierra que juró de tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y la llenas de todo, ¿qué dice? Bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comieres y te saciares, guárdate, que no te olvides de Jehová que te sacó ¿de dónde? De la casa de siervos. Y luego a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Temerás y le servirás. ¿Y qué dice? Jurarás. No andaréis en pos de qué, hermanos? De dioses, de los pueblos que están ¿en qué? Ahora, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió ¿de dónde? De su mente. Traían prácticas, traían hábitos, traían costumbres que eran a veces difícil de dejar. Aún así, ellos seguían participando en el plan de la redención a través del santuario y tenían que entender que ahí estaba la misericordia de Dios siempre. Ahora fíjense, le dice aquí el versículo 15. Porque Dios es celoso, Jehová tu Dios está en medio de ti. No sea que encienda el furor Jehová tu Dios contra ti y te destruya, ¿qué dice? Sobre la faz de la tierra. Y en el versículo, vamos al versículo 6, ahí mismo. Dice, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era vivirlo, escudriñarlo y luego vivirlo, perdón. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? ¿Y en dónde las repetirás? En tu casa. A tus hijos. Hablarás de ellas cuando ¿qué? Cuando estés por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás por señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. ¿Y qué pasó, hermanos? El pueblo así lo hizo. Pero vinieron nuevamente otras generaciones y murieron los principales
del pueblo de Israel y empezaba el problema, nuevamente el pueblo de Israel a desviarse. Esto fue lo que pasó. Jueces capítulo 2, versículo 10, ¿alguien que le quiera dar lectura? Jueces capítulo 2, versículo 10. Se levantó, ¿qué dice? ¿Que conocía a Jehová? Que no conocía a Jehová. Se habían olvidado de todas las promesas. Hermanos, es bien fácil olvidarnos de las promesas de Dios, porque el mundo nos absorbe. Es bien fácil olvidarnos de la promesa de Dios cuando tenemos lo que nos gusta, un buen trabajo, buenos amigos. Es bien fácil olvidarnos, hermanos. Y el asunto es que el tiempo se acaba. La noche está avanzada. Estamos en el momento oscuro, como lo fue en aquel tiempo. Y saben una cosa, el problema es que llega el momento en que Dios no tiene casi soldados. Se van acabando los soldados. Y el propósito de Dios es que haya siempre soldados como testimonio defendiendo la verdad de nuestro Dios. Vamos a ver otro ejemplo más en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 5, hay un evento ahí importante. ¿Se acuerdan del banquete? El banquete que tuvo Belsasar, que la Biblia dice que era hijo, pero era nieto de Nabucodonosor. Su padre de Belsasar se llamaba Nabopolassar, o se llamó. Y este rey hizo un gran banquete, una fiesta, gozoso porque era rey. Invitó a todos los príncipes, los que estaban ahí alrededor, y estaba muy contento, muy feliz. Pero el problema es que él trajo algo que trajo la ira de Jehová. ¿Qué dice Daniel capítulo 5, versículo 11? Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Y quiénes bebieron? Dice ahí. Y bebieron vino y alabaron ¿a quién todavía? A dioses que extraños de oro y de plata. Ellos estaban contentos profanando los utensilios que se utilizaban para el santuario, exclusivamente que eran santos y apartados para Dios. Y dice que en ese momento, más adelante, no voy a leer, pero en ese momento se apareció ¿qué? Una mano que escribió en la pared con letras de fuego y que decía Mené, Mené, Tekel Uparsin. Y él no entendía. Ni tampoco los que estaban ahí, porque estaban que embotados por el vino de Babilonia. Cuando la mente está embotada no hay entendimiento. Y cuando no hay entendimiento no pueden comprender las promesas de Dios, el plan maravilloso de salvación, ni mucho menos quién es Dios. Y entonces la Biblia nos dice a nosotros que Belsasar empezó a ¿qué? A temblar y a estar horrorizado. Y él buscaba una explicación y la pregunta es, ¿cuántos habían ahí para darle la explicación? No había nadie. Ahora, ¿cuántos se había llevado Nabucodonosor como esclavos a vivir en Babilonia? Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24, el versículo 14. Alguien que le tenga lectura. ¿Cuánto se había llevado más o menos? Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de
Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Amén, gracias. Dice la Biblia que se llevó a 10,000 prisioneros. Entre ellos iba Daniel y sus amigos. Eran 10,000 personas, hermanos, que conocieron el maravilloso mensaje de Dios. Eran 10,000 personas que practicaban en el santuario y vivían constantemente viendo cómo el santuario era un modelo educativo para ellos. Pero sin embargo, dice la Biblia, que se los llevó cautivos. Y cuando Daniel llegó ahí, ¿saben cuántos años tenía más o menos? 17, 18 años. Para la época de Belsasar, más o menos, ¿cuántos años creen que tenía? Cuando Daniel fue llamado por Belsasar. Más o menos, entre 60 y 70 años. Ya habían pasado un promedio como de 30 y tantos años. Y esa generación que se vino para acá, para Babilonia, que fue llevada cautiva, había tenido hijos. Y otros estaban bebés. Pero el propósito del mandato de Dios era que se les enseñara, aún como vimos en la lección, en tierra extraña, que se les enseñara ¿qué? ¿Y la repetirás a quién? Andando en donde. Podrás estar esclavo, hermano, pero de aquí, lo que tú tengas aquí, nadie no lo puede arrebatar. Y el propósito y el ideal que Dios quería para su pueblo es que donde estuvieran, se la repitieran a quién, a los hijos y a los hijos de los hijos, y donde quiera que estuvieran. Pero el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, se olvidó también de Dios. Y no había nadie, dice Daniel capítulo 11, versículo 5. Daniel 5, versículo 11. Dice la Biblia, le dice la mamá de Belsasar, le dice: en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre, el rey Nabucodonosor, digo tu padre, el rey constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por tanto, fue hallado en él un mayor espíritu y conocimiento e inteligencia para interpretar los sueños y descifrar los enigmas, y hacer y deshacer dudas, es decir, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te mostrará qué dice. Viene Daniel y ve la escritura. Belsasar estaba temblando, hermanos. El juicio de Dios había caído. Le puso ser pesado en balanza. Y entonces Daniel, lo primero que le dice: mira, guárdate todos los atributos y regalos que tú me quieras dar, pero te voy a interpretar lo que está escrito en la pared. Pero antes de interpretarte, tengo que decirte recordarte lo que le pasó a tu abuelo. Todo lo que tu abuelo hizo se llenó de soberbia, y aún con todo lo que Dios hizo con él y su reino, aún no entendió hasta llegar a qué momento: a vivir como animal por 7 años. Sin embargo, no te humillaste tú, entendiendo todas esos antepasados y toda esa historia. Tú no quisiste entender y te emborrachaste y trajiste los vasos sagrados. Así es que Dios, Mené significa ha sido pesado en balanza. Mené ha sido quitado tu reino. ¿Y qué? Dios se lo ha dado a los persas. Y dice la Biblia que en ese momento ¿qué? Murió, pereció. Los medos y los persas, por el rey Ciro y Darío, desviaron el río de Babilonia para poder entrar, porque esa ciudad era impenetrable, que no se podían penetrar. Y hermanos, no había ahí alguien que pudiera descifrar el nombre de Dios más que solamente ¿quién? Daniel. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó con los demás? La historia una vez más nos muestra, hermanos, que el pueblo de Dios siempre se descuida y se va a la oscuridad.
Por eso es importante mantenernos firmes. Ahora, en la época de cuando llegaron Jesús, que iban a ser el Señor Jesús, ¿sí se acuerdan cuando el Señor Jesús nació? ¿Quiénes estaban atentos? Había una profecía en Daniel, no la vamos a estudiar, pero las 70 semanas que descifraban en el momento en que iba a ser bautizado el Mesías y en la época que más o menos iba a nacer Jesús. Pero nadie de la nación judía que practicaba el santuario, guardaba el sábado, diezmaba, ¿sí?, se percató de que estaba llegando el momento de la hora. Dice Gálatas 4:4 que Dios mandó a su Hijo conforme había llegado el tiempo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y sin embargo, hermanos, nos vemos que cuando llegó, los que entendieron que había nacido ¿quién? Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Sí? Los sabios del oriente, y fueron con Herodes, y de ahí fueron ¿a dónde? A Belén. Pero hay algo que a mí me llama la atención. El deseo de todas las gentes dice, hermanos, que los ángeles de Dios estaban gozosos, regocijándose porque había nacido el Salvador. La promesa estaba siendo cumplida en ese momento desde la época de Abraham. Pero el pueblo, su mente estaba en la majestuosidad del templo. El pueblo de Israel se jactaba de ese templo tan maravilloso que había hecho Zorobabel, reconstruido Zorobabel, y que estaba remodelando Herodes. Estaban gozosos, contentos, que nadie tenía tiempo para escudriñar la palabra. Nadie tenía tiempo para ejercitar su fe. Todos estaban absortos en actividades del mundo, de todo lo demás, y a veces no apartaban el tiempo necesario para estudiar y comprender los misterios de la palabra de Dios. Así es que cuando vino los ángeles, buscaron en todo Jerusalén, en Judea, y todos estaban ocupados. Ellos estaban gozosos de decirles, ha nacido el Salvador, gócense. Pero nadie le hizo caso. Tristes, los ángeles se fueron ¿a dónde? Allá al campo, y encontraron a unos pastorcillos. Y esos pastorcillos escucharon la voz del ángel y se gozaron. Porque en la ciudad no hubo un israelita que estuviera atento al nacimiento del Señor Jesús. Por eso dice que le decía a todas las gentes que Jesús nació en la época más oscura, cuando el pueblo de Israel no estaba listo y preparado, cuando el pueblo de Israel se conformó creyendo que el santuario era lo único y se desvió de los principios fundamentales de la doctrina y de la salvación. Por eso cuando vino el Señor Jesús tuvo muchos enfrentamientos con los maestros. Pero seguimos, hermanos, en Hechos, el capítulo 8. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 8, porque vamos rápido. El tiempo me gana, ya casi se acaba. Hechos, capítulo 8, hermanos. En Hechos, capítulo 8, versículo desde el 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe. Ya había pasado lo del Señor Jesús, había muerto y resucitado, sí. Ya había dejado a los apóstoles, sí. Felipe, ¿quién era? Un diácono, ungido por el Señor. Y el ángel del Señor habló con Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur. Dice aquí, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y he aquí, ¿qué había ahí? Un etíope, hermanos, de Candice. Era gobernador de Candice, este etíope, que este etíope allá en Etiopía, él estaba escudriñando los libros de Isaías del Antiguo Testamento y no entendía. ¿Y saben qué hizo ese etíope? No le importó viajar, y no había avión, no había auto, no había nada de eso, no le importó viajar. Llegó inmediatamente ¿hasta dónde?
hasta Jerusalén, buscando respuestas, hermanos. Él quería que alguien le explicara la palabra de Dios. Pero dice la Biblia y el espíritu de profecía que nadie le explicó nada. No había un entendido. Y el etíope, dice la Biblia, que se tuvo que ir. Versículo 28. Regresaba y sentado en su carro, lo único que le quedaba al etíope era leer nuevamente el libro de Isaías. Y corriendo Felipe a él oyó que lea el profeta Isaías, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Que leía, perdón, el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré? A no ser que alguien me enseñe. Y entonces le rogó a Felipe que se sentase con él y que le enseñase. Fue el estudio bíblico express, el más rápido que viene en la Biblia. En un momento le dio el estudio, le enseñó, el etíope entendió porque traía hambre de conocer la palabra de Dios. Hermanos, la gente que viene aquí, la gente que quiere buscarte a ti es porque tiene hambre de la palabra de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos enviados para el Señor Jesucristo para trabajar en su obra. Pero lo que hizo Felipe, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le mostró los escritos, les aclaró quién era. ¿Y saben qué dijo Felipe? Aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y Felipe dijo, deja consultarlo la junta de ancianos. ¿Ya tuvo la fe de Jesús? Digo, porque ¿cuántas lecciones tiene? Porque aquí todavía somos tolerantes. Ya si pasa de la 10, aguanta. Fue el estudio más rápido, hermanos, que hubo. Porque Felipe, el etíope, tenía necesidad. Pero no había nadie. Dios tuvo que llamar a Felipe y decirle, ve y predica, porque el tiempo, la gente no tenía conocimiento, estaba absortos en otras cosas. Y rápido voy, hermanos, porque ya me están corriendo aquí del púlpito y es por la hora, una disculpa. Pero hermanos, llega el momento en que Dios levanta la iglesia adventista del séptimo día. Dios levanta a hombres y mujeres en aquel tiempo para presentar las verdades, porque la iglesia adventista fue llamado para un propósito muy especial. Y esas verdades fueron escudriñándose por los pioneros los primeros 50 años, de 1844 a 1894 más o menos. Pasaron muchas cosas, hermanos. Pero se tenían que sentar las bases para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esas verdades, conocerlas, vivirlas, enseñarlas, mantenernos firmes hasta que el Señor venga o hasta que Dios nos lleve al descanso. Y las tenemos que enseñar a nuestros hijos, a sus hijos de sus hijos, y así en los postes, donde andes en el camino, tenemos que enseñarlo, hermanos. Pero algo pasó, voy rápido, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos rápido porque el tiempo me gana, tengo que decirlo en 4 minutos. No se vayan, por favor. No se vayan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de la Odicense, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio que dice. ¿Qué dice ahí? Yo conozco ¿qué? Tus obras. ¿Y qué más dice? Ojalá fueras ¿qué? Mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le dice a la iglesia la Odisea, en todas las demás los elogia. Fíjense bien, si ustedes leen todas las 7 iglesias, lo primero que hace Dios es elogiar. Yo sé que te esfuerzas, yo sé que oras, yo sé que no soportas a los nicolaitas, yo sé que esto, y de repente le dice, pero has perdido, pero has dejado, pero has perdido. Y a la única que no le dice nada sino solamente elogios es la iglesia de Filadelfia. Una antes, la 6ª iglesia, le dice elogios, porque esa iglesia fue en el movimiento milerita cuando antes del chasco de 1844.
¿Cómo? A la de Esmirna solamente va a ver porque es una iglesia. Ah, sí, ok. Y entonces, la iglesia Laodicea no encontramos elogios. Y esa iglesia significa juzgando al pueblo. Y esa iglesia comenzó de 1844 para acá. Así es que bienvenido, hermano, tú y yo somos de la iglesia Laodicea. Y Dios me está diciendo a mí y a ti nos está diciendo, yo conozco tus obras. Alejandro, que no eres frío ni caliente. Y cuando no eres frío ni caliente, ¿qué sale? Tibio. Y a mí los tibios no me sirven. Pero el Señor me está reprochando, pero también me está dando ¿qué? La solución, hermanos. O sea, la Biblia nos está diciendo, ok, el Señor nos está diciendo, tú te crees rico y piensas que no tienes necesidad de nada. Pero ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y entonces da la solución, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para que te vistas y no se le descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. 3 cosas nos pide que compremos el Señor. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque una de las cosas sí te puedo decir, estamos viviendo los últimos días de nuestra vida. Y entre más entremos a la oscuridad se va a ir viendo menos. El mundo se va a llenar de confusión, hermanos. Y tú y yo tenemos que ser la luz para este mundo. Pero tenemos que entender cuál es nuestro método. Y yo a veces oigo a mis hermanos, es que hay trigo y cizaña en la iglesia. Y esa es la justificación que no debe de ser, hermanos. Porque les voy a decir una cosa. Yo como persona y el hermano Lupillo como persona, nosotros no nos pueden decir que somos cizaña porque somos nosotros, sino la conducta que nosotros tenemos ocasiona que podamos nosotros ser cizaña. Porque ¿quién plantó la cizaña en el campo? Entonces nosotros no somos nuestros enemigos. ¿Y por qué nos comportamos a veces como tal? ¿Por qué a veces decimos que aquel tuvo la culpa o yo tuve la culpa? Tu enemigo, hermanos, no soy yo, ni nadie de los que estamos aquí. El enemigo es el que sembró la cizaña en tu vida, en mi vida. Y la lucha, dice Efesios, no es contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados. El propósito de Dios es que entendamos las Escrituras y podamos ver en el plan maravilloso de salvación los métodos y las armas para poder vencer al enemigo. Y voy terminando con estas frases. Primero, oro refinado en fuego, ¿qué significa? Testimonios, joyas de los testimonios, no lo voy a leer, página 479. Ahí dice que el oro refinado en fuego es fe y amor. Cuando tú y yo leemos la Biblia no vamos a encontrar otra cosa en el santuario, en la historia de Jesús, en el plan maravilloso de salvación, en la obra del Padre, en la obra del Espíritu Santo. No vamos a ver otra cosa que el amor, aun cuando los seres humanos golpeamos, escupimos, renegamos y le damos la espalda a Dios. Y no nos importa porque vivimos aparentemente felices. Pero el amor, ahí está. Pero cuando tú y yo vamos a la persona amor, empezamos a ejercer una fe. Y esa fe dice, ¿viene por dónde? Por el oír. ¿Por ir a los conciertos? La palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Por eso me gozo, hermanos, cuando leo la Biblia. Cuando veo que soy un pecador, pero que el Señor va a ir transformando mi vida cada día. Entonces, el oro refinado, el consejo de Dios es, busca, practica, ven a la fuente del amor. Y entonces vas a empezar a ejercer una fe extraordinaria. Amén. Pero el Señor dice todavía, pero una vez que dice aquí que compres el oro refinado en fuego, ahora quiero que te vistas de ropas blancas. ¿Qué significa ropas blancas, hermanos? Hermanos, las ropas blancas significa la justicia de Cristo imputada en nuestra vida e impartida para tener la idoneidad para ir al cielo. En otras palabras, el plan maravilloso de salvación ya está hecho.
El Padre y el Hijo están trabajando arduamente para la salvación de cada uno de nosotros. Lo único que te queda a ti y a mí es practicar, obedecer, desaprender y aprender, desaprender y aprender. Elena G. de White dice educar, educar, educar. No nos quebremos la cabeza cómo vamos a adorarle al Señor. No nos quebremos la cabeza cómo debemos conocer al Señor. Todo está plasmado porque el Señor dejó una guía hermosa. Así es que las ropas blancas es la justicia imputada e impartida para el pecador, para que podamos tener el carácter de Cristo. Por eso me gusta Dios, hermanos. Porque aún con los errores que pueda yo cometer, Él siempre está con los brazos abiertos. Pero tengamos en cuenta que no abusemos del tiempo de misericordia porque se acaba. Por eso es necesario conocer ese maravilloso plan de salvación. Y el último, hermanos, el colirio. ¿Qué significa el colirio en la Biblia y en el Espíritu? Dice el Señor, yo te aconsejo que unjas, ¿qué? Ah, caray, entonces no vemos, porque dijo Jesús, viendo no ven, oyendo y no escuchan. Pero a ustedes, hijos, le dijo a los discípulos, se les es revelada la palabra para que entiendan. Yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y la sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 328, dice que es la sabiduría y la gracia que nos habilita para discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. En otras palabras, hermanos, si tú y yo no ungimos nuestros ojos con colirio, no vamos a discernir lo bueno y lo malo, hermanos. Y ese es el problema más serio que está teniendo hoy en día la Iglesia Adventista. ¿Cuántos van a ver para este tiempo que cuando se pida la respuesta ante el mundo y ante cualquier parte de gobierno, que nos digan, hay alguien en Colima y en Villa de Álvarez que tenga entendimiento de Dios para poder discernir estos enigmas que están pasando en el mundo? Y vengan y digan, allá en la colonia de Soli, no hay nadie. En la de la villa, tampoco hay nadie. El pastor, quién sabe, porque ya la persecución se fue y quién sabe, no sabemos ni dónde está. ¿Habrá alguien en aquel tiempo, hermanos? Tú y yo somos embajadores de Cristo. Amén. Y el Señor desea que tú y yo vivamos para este tiempo en base al conocimiento de Dios. Aquel que no se unge con colirio y no compra el colirio para ungir sus ojos, no va a poder ver el discernimiento entre lo bueno y lo malo. La noche está muy avanzada, hermanos. Los ataques del enemigo están siendo terribles. Nuestros hijos se están a veces alejando cada vez más de Dios, no se diga de la iglesia. ¿Qué está pasando? Vuélvete en amistad ahora con Jehová, dice Job, y tendrás paz para con Dios. Que este sea nuestro deseo en esta hora, ¿no? Amén. No importa quién eres y quién sea yo. Tú y yo estamos siendo pesados en la balanza. Y permita a Dios que podamos estar exentos y preparados para responder en este tiempo y en el venidero las preguntas e interrogantes que se nos hagan por defender, vivir y abrazar este hermoso evangelio. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén.